Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice: resuelve el problema 4-52 si el tubo de extensión AB se desliza sobre el mango de la llave y la fuerza de 30 newtons se puede aplicar en cualquier punto y en cualquier dirección sobre el ensamble. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el problema? Básicamente lo que nos dice aquí es que hagamos todo el proceso que hicimos para el ejercicio 4-52, que la fuerza estaba aplicada en el punto A. Los dos pasos que hicimos en este video, que ya está en mi canal, vamos a hacer lo mismo, pero para el punto B. Es decir, esta fuerza ya no está aquí en el punto A, sino en el punto B. Muy bien, entonces comenzamos con lo que es el diagrama de cuerpo libre y vamos a comenzar a dibujar nuestro plano cartesiano, ¿sí? Pero recordemos que del problema 4-52 ya obtuvimos este diagrama, ya obtuvimos el vector unitario, ya sabíamos cuándo el giro es positivo, ya tendríamos estas distancias que representaban el punto A, ¿no es cierto? A este diagrama de cuerpo libre hay que hacerle un cambio. Primero hay que agregarle ahora el punto B. ¿Por qué? Ahora la fuerza no se aplica en A, sino se aplica en B. Y ese sería el único cambio. Entonces básicamente, si ven, la fuerza de 30 newtons ya no se está aplicando en A, sino en B. En B hay una distancia extra, ¿no es cierto?, que es de 0.25 metros. Debido a esto, se generan recuerden que se generan nuevas distancias, ¿no es cierto? Porque esta línea, todo este trayecto me representa la llave, pero esta llave tiene una distancia en el eje Z, que no la conozco, y una distancia en el eje Y, que tampoco la conozco, ¿sí? Pero recuerden que para el punto A sí conocía la distancia en el eje Z y la distancia en el eje Y ya la había calculado en el video del problema 4-52, ya había determinado que era 0.4 metros, ¿sí? Es la única variación en el diagrama de cuerpo libre, el resto se mantiene. Y vamos a comenzar a desarrollar la primera parte. La primera parte decía que si aplicamos la fuerza verticalmente en el punto B, calcular el momento y y en base a este momento debemos determinar si la tuerca va a girar o no, y para ello hay una condición, ¿sí? Muy bien, entonces comenzamos con el desarrollo, ¿sí? Primeramente recordemos que cuando yo tengo una fuerza paralela al eje X, al eje Y o al eje Z, es súper sencillo aplicar ecuaciones. Por ejemplo, hay una ecuación para momentos en el eje X. Para momentos en el eje X hay una ecuación que dice que es igual a una fuerza paralela al eje Z por una distancia paralela al eje Y, más menos, acá también es más menos, depende de cómo se produzca el giro, una fuerza paralela al eje Y por una distancia paralela al eje Z, ¿sí? Este es básicamente el método escalar, es utilizar una ecuación directa para calcular el momento de un eje, sobre un eje, mejor dicho. Esta ecuación me sirve para calcular cualquier momento que se genere en el eje X, pero si el eje X se encuentra aquí, si el eje Y se encuentra aquí y si el eje Z se encuentra aquí. Si hay algún cambio de los ejes, esta ecuación ya no va a funcionar, ¿sí? Ojo con eso. Muy bien, entonces esta fuerza es paralela al eje Z, ¿no es cierto? Entonces necesito una distancia paralela al eje Y. Desde la fuerza hacia el eje, en este caso es el eje X. Entonces necesito esta distancia de Y. Es por eso que voy a hacer el cálculo de Y. Para ello voy a aplicar lo que es la semejanza de triángulos, ¿sí? Entonces la semejanza de triángulos se utiliza dos fracciones. ¿Cómo funciona? Cojo primeramente la incógnita que yo quiera calcular, ¿no es cierto? En este caso, identificamos primero los dos triángulos, ¿sí? Este triángulo de aquí, ¿no es cierto?, es semejante a este triángulo más grande, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es dividir dos lados, ¿no es cierto? Aquí en el primer dato va lo que yo quiero encontrar. En este caso yo quiero encontrar la distancia de Y, ¿no es cierto? Entonces cojo todo este lado del triángulo, que sería de Y, sobre, y divido para el mismo lado, pero del triángulo pequeño. Entonces el triángulo pequeño, el mismo lado sería esta distancia que en base al video del problema 4-52 habíamos calculado que es de 0.4 metros, ¿sí? Y esto es igual a, y acá sí mismo dividimos dos lados, pero en esta parte dos lados que conozcamos. En este caso, así mismo, como cogí un lado del triángulo grande, acá también en el numerador va un lado del triángulo grande. En este caso, este lado del triángulo grande, que es 0.5 más 0.25, sumado los dos da
0.75 metros. Y dividido para el mismo lado, pero del triángulo más pequeño. Este lado, pero del triángulo pequeño que sería 0.5 metros, ¿no es cierto? Despejamos de y, 0.4 metros que está dividiendo pasa a multiplicar. Resolvemos esta multiplicación y yo sé que de y tiene un valor de 0.6 metros. Y listo. Ya tengo la distancia de y, que en este caso de aquí para acá es de 0.6 metros, aplicando lo que es la semejanza de triángulos. Muy bien, ahora sí puedo hacer el cálculo del momento en x con la fuerza vertical, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular el momento. Ya habíamos dicho que el momento en el eje x va a ser más o menos una fuerza en el eje z por una distancia en y, más o menos una fuerza en el eje y por una distancia en el eje paralela al eje z, ¿no es cierto? Esto es el método escalar, ¿sí? También pueden utilizar vectores, pero se van a complicar en el cálculo y cuando nosotros conocemos las fuerzas y conocemos las distancias, pues es más sencillo utilizar este método, ¿sí? Muy bien. Entonces comenzamos con lo que es el desarrollo. Entonces, como solo hay una fuerza paralela al eje y, al eje z, perdón, y no hay ninguna fuerza paralela al eje y, automáticamente yo sé que esto va a ser 0, ¿no es cierto? Y seguimos con el desarrollo. Entonces, reemplazo datos. Entonces la fuerza en el eje Z, 30 newtons. La distancia en el eje Y, 0.6 metros, ¿no es cierto? ¿Y por qué es positivo? Porque si nos damos cuenta, ¿no es cierto? Recuerden que se me adelantó esta parte, perdón. Muy bien, entonces recuerden. ¿Sí? Esta es la distancia en el eje Y, ¿no es cierto? Y esta fuerza está yendo hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces esta distancia, o esta línea, mejor dicho, véanla como una línea, va a girar. ¿En dónde? En el eje. ¿Cuál eje? El eje X, porque estoy calculando el momento con respecto al eje X. Quiere decir que en este punto esta línea va a girar. Y si gira, va a girar en este sentido. Y ya habíamos establecido, bueno, en mi diagrama, ya lo expliqué bastante en el video 4-52, cuando el giro es en este sentido va a ser positivo. Y como esta fuerza a esta línea la hace girar en este sentido, va a ser positiva. Es por eso que aquí da más. Entonces 30 por 0.6 da 18 newton por metro. Y hay que responder la pregunta. O sea, el problema 4-52 preguntaba si la tuerca va a girar o no. ¿Y qué podemos concluir? La fuerza es adecuada, ¿no es cierto? Debido a que 18 newton por metro es mayor que 14 newton por metro, por lo tanto la tuerca girará. Es decir, que recuerden que la tuerca necesitaba 14 newton por metro para poder girar. Y en este caso, cuando se aplica 30 newtons en el punto B, el momento va a ser 18, es decir, mayor a 14. Entonces, si es mayor, significa que la tuerca sí va a girar. Muy bien. Ahora vamos para la segunda parte del problema. En la segunda parte del problema, Vuelta decía que la fuerza se aplica en el punto B, ¿sí? Pero en cualquier dirección, ¿no es cierto? Entonces, cuando me dice en cualquier dirección, me está pidiendo el momento máximo. ¿Y cuándo se produce un momento máximo? Un momento se produce cuando la fuerza y la distancia, ¿no es cierto? Cuando la fuerza y la distancia son perpendiculares. Cuando son perpendiculares, ahí se produce el momento máximo. Entonces, lo que voy a hacer es eso. Voy a girar, porque recuerden, la fuerza puede estar en cualquier dirección, es decir, que la fuerza es la única que gira. La llave sigue tal como está, ¿no es cierto? La llave ya es una distancia, ¿no es cierto? Entonces giro la fuerza de tal forma que sean perpendicular la fuerza con la distancia, es decir, que se forme un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Gráficamente se puede apreciar que ya aquí hay 90 grados. Y entonces ahí sí multiplico directamente toda la fuerza y directamente por toda la distancia, ¿sí? Es lo que me pide cuando me dicen cualquier dirección. Entonces cálculo del momento en X con la fuerza perpendicular a la llave. Recuerden que esta distancia a la larga me representa la llave. Muy bien, entonces momento en el eje X va a ser igual a fuerza por distancia, porque este es el momento máximo. Entonces cuando yo ya sé que la fuerza y la distancia son perpendiculares, multiplico la fuerza por la distancia. 30 newtons por toda esta distancia de la llave que era de 0.75 metros. Resolviendo esto, yo sé que el momento en el eje X va a ser igual a 22.5 newton por metro. Y hay que responder la pregunta, porque el 4-52 pedía eso, que si la tuerca va a girar o no. Y el 4-53 es resolver lo que hicimos en el 4-52, solo que la fuerza ahora se aplica en B, ¿no es cierto? Entonces, respondiendo a la misma pregunta, la fuerza es adecuada debido a que 22.5 newton por metro es mayor que 14 newton por metro, por lo tanto la tuerca girará. Es decir, que si la fuerza sea vertical, ¿no es cierto? O si la fuerza es perpendicular a la llave, de las dos formas la tuerca va a girar, ¿sí?
Y bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.